Hay ocasiones en las que no resulta cómodo utilizar fracciones y es preferible utilizar números decimales. Una fracción siempre se puede transformar a un número decimal. Simplemente tenemos que dividir el numerador entre el denominador. Por ejemplo, pues un cuarto, la fracción un cuarto, es igual a 1 entre 4, que es 0,25. La fracción 3 medios, es decir, 3 entre 2, es igual a 1,5. Simplemente haciendo la división de 3 entre 2 llegamos al decimal, que es 1,5. Existen diferentes tipos de números decimales. Principalmente existen los decimales exactos, los decimales periódicos y los decimales no exactos ni periódicos. Un decimal exacto es el que tiene un número definido de decimales. Por ejemplo, 0,25, que veíamos en el ejemplo anterior, es un número decimal exacto. ¿Por qué? Pues porque tiene únicamente 2 decimales. El decimal periódico es un decimal que tiene un número con infinitas cifras decimales que se repiten, ¿vale? Si convertimos, por ejemplo, pues un tercio a número decimal, obtenemos un decimal periódico como es el 0,3333. Este número decimal tendría infinitos treses, ¿vale? Por tanto, es un decimal periódico y normalmente se suele expresar como 0,3 periodo. Y le ponemos como esta especie de paraguas encima del 3 para reflejar que tiene infinitos treses. No podríamos escribirlos todos en un papel. Además, en el decimal periódico no es necesario que se repita siempre la misma cifra. Por ejemplo, el número 0,363636 también sería un número decimal periódico, en el que pues podríamos escribirlo como 0,36 periodo, metiendo debajo del paraguas las dos cifras que se repiten infinitamente. Estos dos ejemplos que acabamos de ver son decimales periódicos puros. Pero también existen los decimales periódicos mixtos, que son números decimales que tienen otros números antes de los números que se repiten. Por ejemplo, el número 1,45333 es un número decimal periódico. El 3 es el número que se repite, pero antes del 3 tenemos dos cifras, que es el 4 y el 5, que no se repiten más. Por tanto, esto se escribiría como 1,453 y metemos el 3 debajo del paraguas. Esto es lo que se conoce como un decimal periódico mixto. Y el último tipo de número decimal que existe es el decimal no exacto ni periódico. Es un número decimal que tiene infinitas cifras, pero que no se repiten nunca. También se les conoce como número irracional. El famoso número pi, por ejemplo, que se refleja con este símbolo, es un número irracional, es decir, un decimal no exacto ni periódico, cuyas cifras pues, son infinitas y no se repiten. Y empieza por 3,14, 15... 9, 2, 6, 5 y así hasta el infinito. Hemos dicho que cualquier fracción puede pasar a decimal, pues los decimales también los podemos pasar a fracciones, excepto si es un decimal no exacto ni periódico, que entonces no se puede pasar a fracción. En los dos primeros casos sí que se puede y vamos a explicar las diferentes técnicas que existen, porque en función de si es un decimal exacto o es un decimal periódico, la técnica es diferente. En el caso del número decimal exacto, pasar el decimal a fracción es muy sencillo. Simplemente tenemos que coger el número decimal sin el 0 ni la coma, es decir, en este caso pues 25, y dividirlo entre una potencia de base 10, es decir, en este caso entre 100. ¿Por qué 100? Porque 100 es el número de cifras que hay detrás de la coma. Si en vez de 0,25 el número fuese 0,025, sería 25, ¿vale? Porque cogemos el número sin ceros ni comas, 25, pero en este caso detrás de la coma hay 1, 2, 3 cifras. Por tanto, en vez de 100 tenemos que poner 1000, ¿vale? Es decir, en el denominador de la fracción ponemos un 1 seguido de tantos ceros como cifras allá detrás de la coma, ¿vale? Es decir, que el 0,0025 pues es 25 partido 1 y 1, 2, 3, 4, es decir, 1000. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver ahora cómo pasamos un decimal periódico a fracción. Aquí la técnica es diferente en función de si es un decimal periódico puro o si es un decimal periódico mixto. Vamos a empezar con el decimal periódico puro. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el número decimal por una potencia de base 10, ¿vale? Recordemos que el número decimal es 0,3, vamos a utilizar este primer ejemplo de aquí, y en este caso lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 10. Lo tenemos que multiplicar por 10
¿Por qué? Porque solo tiene una cifra decimal. Si tuviera dos cifras decimales, como en el caso de abajo, en vez de por 10 hay que multiplicarlo por 100. Si tuviera tres cifras decimales, pues habría que multiplicarlo por 1000. Vamos a ponerlo aquí arriba y lo que hacemos es multiplicamos por 10 el número decimal, es decir que si llevamos n al decimal, pues 10n será igual a 3,3 periodo, ¿vale? Al multiplicar el número por 10 simplemente hay que correr la coma una cifra a la derecha. Y a esto vamos a restarle nuestro número decimal, que era 0,3 periodo. Y vamos a efectuar la resta. ¿Qué ocurre al efectuar la resta? Pues que bueno, 10n menos n nos queda 9n. Y mágicamente aquí a la derecha, pues se nos va a ir el periodo, porque 3,3 periodo menos 0,3 periodo resulta que es 3, es un número entero. De esta manera simplemente tenemos que despejar n, que nos queda igual a 3 partido 9, y esto es igual a 1 partido 3. Y de esta forma hemos pasado el decimal periódico, que era 0,3 periodo, a nuestra fracción, un tercio, ¿vale? Es así de simple. Si tenemos aquí, por ejemplo, en el segundo caso, pues lo que haríamos sería multiplicarlo por 100, que esto nos daría pues 36,36 periodo, y a 36,36 periodo simplemente le restaríamos el 0,36. Y de esa manera pues nos quitaríamos los periodos y despejaríamos la ecuación para hallar nuestra fracción, ¿vale? Es así de sencillo. En el caso del decimal periódico mixto, pues es algo más complicado, pero bueno, tampoco nada del otro mundo. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el número decimal periódico mixto por un número para conseguir transformarlo en un número decimal periódico puro, ¿vale? Queremos pasar del mixto al puro. En este caso, como se trata de un decimal periódico mixto que tiene aquí dos cifras delante de lo que es el número que se repite, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro número por 100, ¿vale? Porque si lo multiplicamos por 100, lo que obtenemos es el 145,3 periodo, ¿vale? Al multiplicarlo por 100, esto es una n, simplemente tenemos que correr la coma dos veces a la derecha, ¿vale? Hemos conseguido ya que se transforme en un número decimal periódico puro porque no tiene ningún número que no se repita antes del número que se repite. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar este número por 10, ¿vale? Para obtener un número más grande y así hacer la misma jugada que hemos obtenido aquí arriba, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es voy a mover este número que acabamos de calcular un poquito más abajo para dejar espacio. Y entonces arriba lo que vamos a poner es el 1000n. ¿Y el 1000n a cuánto será igual? Pues a 1,453,3, ¿vale? Y veis que sucede lo mismo que en el caso de arriba, que al hacer esta resta lo que va a pasar es que se nos van a ir los periodos. Así que simplemente tenemos que hacer la resta y nos queda que 900n es igual a 1453 menos 145, porque los periodos se nos van. Y esta resta es 1308. Y ahora simplemente pues despejamos n. Y resulta que n pues es igual a 1308 entre 900. Y de esta forma pues hemos transformado nuestro número decimal periódico mixto en una fracción, ¿vale? Como veis, la técnica es la misma y es tratar de jugar con los números para quitarnos los periodos y luego despejar n, que n es simplemente pues nuestro número, y de esa forma expresar n no como un decimal, sino como una fracción.